La ley del espejo afirma que el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz interior como nuestra sombra, siendo un retrato de nosotros mismos. ¿Alguna vez te pasó que te molestó mucho la forma en la que actúa otra persona cuando hacía algo en lo que vos no estabas de acuerdo? Obviamente que sí. ¿A quién no le pasó en la vida que nos ha molestado mucho la forma de actuar de otra persona? A todos suele pasarnos, ¿verdad? Con mayor o menor frecuencia según lo tolerante que sea una persona. ¿Por qué habría de molestarme, de molestarte o de molestarnos la forma de ser de otra persona? Es asunto suyo, que viva como quiera. Si la otra persona es un fanático del orden y la limpieza o vive en el caos total, si es más puntual que un japonés o si por el contrario siempre hay que andar esperándolo, si es un fanático de su iglesia o de su equipo de fútbol o de algún partido político y termina hablando siempre de lo mismo y te resulta pesado, es una forma de actuar del otro que a vos te molesta, ¿verdad? Estoy poniendo por ejemplo. ¿A quién no le pasó en la vida de cruzarnos con un personaje de estos? O serlo nosotros mismos, ¿no? Resultar pesado por estar obsesionado o fanatizado en lo que nos gusta. Ya sea la iglesia, nuestra ideología política, nuestra forma de pensar con respecto a algún tema, lo que sea que nos guste, ¿viste? Pero es problema de la otra persona. Si es temeroso y no se anima a nada, o si es temerario y se arriesga todo, o si es aburrido, o si es fiestero, o si es grosero, o si es formal, o si es una persona mandona, o si es una persona dócil. La personalidad del otro es asunto del otro. A esa otra persona le compete cambiar o no según los resultados que quiera obtener en la vida. ¿Por qué habría de molestarnos a nosotros eso? ¿Te pusiste alguna vez a pensar por qué te molestan esas cosas que hace el otro? Si podría tener cualquiera de estas características que te mencioné y no molestarte en lo más mínimo. Así como hay muchos a los que no les molesta que sean como son. ¿Por qué a vos sí te molesta esa característica que te está molestando? Así como hay características de la otra persona que podrían molestarles a otros y a vos no. ¿A qué se debe que a mí me moleste algo de la otra persona que a otros no? O que a otros le moleste algo de una persona que a mí no. ¿A qué se debe esto? Que nos moleste algo del otro. Por el efecto de la ley del espejo. La otra persona te está reflejando algo que hay en vos y que no te gusta o que te falta y que quisieras tener. Así como existe una sola forma de mirar tu rostro, que es a través de un espejo, también existe una sola forma de conocerte a vos mismo. Sí, podés ir a terapia, hablar y que un psicoanalista te analice, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo haces vos mismo viéndote cómo los demás actúan frente a vos? El otro te refleja, así como uno refleja a los demás. ¿Qué significa esto? Si una persona, vamos a suponer, es amable y amorosa, lo va a hacer con todos, pero va a ser menos amable y amorosa con una persona
desagradable, violenta y agresiva, que con otra que también sea amable y amorosa, ¿verdad? La persona sigue siendo amable y amorosa, pero menos con el opuesto, con el violento, con el agresivo, que con el que sí es amoroso y atento como él mismo, ¿verdad? ¿Qué característica crees tener vos en tu personalidad? ¿Sos más bien sociable o antipático? ¿Sos más bien amoroso u odioso? Si sos una persona odiosa, vas a ser más odiosa o se va a notar más con aquella persona menos sociable que con la persona que es más sociable y se acerca y te habla. Odioso u odiosa sos en ambos casos, pero más en uno que en otro. Y así con todas las características de nuestra personalidad, ¿verdad? El otro nos refleja y nosotros reflejamos al otro. No nos relacionamos con todas las personas de una forma similar, pero obtenemos diferentes resultados según cómo sea la otra persona. ¿Por qué la actitud de una persona podría molestar a algunos y a otros no? ¿Qué acción que lleva a cabo cada persona nos hace reaccionar de distinta forma a cada uno de nosotros? ¿Te pusiste a pensar en por qué? Es porque está reflejando lo que está en nuestro interior. El otro nos refleja. Esa es la forma de vernos a nosotros mismos. Así como la única forma que tenemos de ver nuestro propio rostro es utilizando un espejo. Entonces, por ejemplo, si te molestan las personas que son muy ordenadas, podría estar mostrándote que vos deberías ser más ordenado. Si no, ¿por qué habría de molestarte? O si vivís en el caos total, podría estar reflejándote que deberías ser menos estructurado y relajarte un poco más. Si una persona es muy puntual, ¿por qué habría de molestarte eso? Tal vez porque sabes que tenés que mejorar en ese aspecto. O si por el contrario, si te molesta la impuntualidad de los demás, podría estar reflejándote que sos muy exigente, intolerante, o que tenés que hacer más cosas en la vida para dejar de andar llegando tan temprano a todos lados. ¿Qué te importa a vos si la otra persona es temerosa? Que se quede encerrado en su casa sin hacer nada mientras vos vivís a 1000 por hora. ¿Qué te importa? No debería importarte. Pero si te importa, ¿a qué se debe? Tal vez estás sintiendo que ya estás grande y tenés responsabilidades como por ejemplo un hijo, como para andar haciendo montañismo o inversiones de alto riesgo, o que ya querés vivir más tranquilo y que es hora de desacelerar un poco tu ritmo de vida, ¿verdad? Y si por el contrario me molesta que la otra persona sea muy temeraria, ¿eso qué podría estar reflejando de mí? Y tal vez esté sintiendo que la vida está pasando delante de mis ojos y que yo no estoy haciendo nada para disfrutarla y eso me duela. ¿Por qué habría de molestarme que la otra persona sea aburrida o fiestera, grosera, muy formal, fanática o lo que sea que me afecte del otro? Podría ser porque tengo que aprender lo contrario a eso que me está molestando. O porque tengo que aprender a ser más así. Fíjate en los resultados que estás obteniendo para saber lo que me está reflejando, según lo que vos quieras. Por ejemplo, a Roberto le molestaba cada vez que empezaba un alumno nuevo en sus clases de natación. Notó que se sentía del mismo modo cuando ingresaba personal nuevo a la agencia de seguridad donde trabajaba. Luego, una vez que conocía a ese nuevo integrante y agarraba confianza, se le pasaba rápidamente, pero estas situaciones le irritaban mucho
y no quería seguir pasando por eso. Así que reflexionando un poco se preguntó, ¿qué me refleja esta situación o esta persona? Y se dio cuenta de que era una persona celosa y con sentimientos de insuficiencia. Ya sabía qué aspecto trabajar de su vida. A través de detectar que cada vez que ingresaba un alumno nuevo o un compañero nuevo, eso le molestaba, se dio cuenta que era una persona celosa y que se sentía insuficiente. ¿Por qué habría de molestarte eso? Si, como dicen, el sol sale para todos, el beneficio del otro no te perjudica a vos. Esa es una gran creencia para vivir bajo ella. Porque a veces pensamos, bueno, si hay otro más dedicándose a lo mismo que yo, eso es competencia para mí, me perjudica. No es así, no es así. A mí me lo enseñó la vida. Más personas suele ser mejor. Bueno, por ejemplo, otro caso. Puede que estés sintiendo un malestar similar a la rabia o envidia, y cuando ves a otra persona que pasa tiempo con su padre, porque vos no pasaste por lo mismo, y entonces eso te refleja que te molesta la ausencia de eso en tu vida. Haber tenido un padre ausente o no haber tenido un padre. O por el contrario, una vez vi a un hombre en el vestuario de natación que estaba con jean, zapatos y campera gruesa arremangada, bañando a su hijo de más de 10 años, lo que a mí me fastidió mucho porque pensaba que lo estaba convirtiendo al niño en un inútil. Pero me di cuenta pronto de que a mí me habían hecho lo mismo. A mí me habían tratado como a un inútil haciendo todo por mí. Y me molestaba cuando estaba viendo a esa persona haciendo lo mismo con su hijo. Si no hubiera sido así, podría haber interpretado la situación como una muestra de presencia y cariño que me hubiera gustado vivir a mí. O simplemente no le hubiese prestado atención porque no me hubiese importado en lo más mínimo. Como me pareció ser como le ocurrió a los demás, ¿no? Que estábamos todos en el vestuario y a nadie ni le irritó ni le produjo satisfacción ver a un padre siendo tan atento con su hijo. Yo lo interpreté como que lo estaba haciendo inútil, pero porque a mí me habían hecho algo similar y al crecer eso me había traído consecuencias perjudiciales, ¿verdad? Pero tal vez si no hubiese pasado por la sobreprotección, lo hubiese visto como y hubiese pasado por el abandono, lo hubiese visto como una muestra de afecto. Otro ejemplo. Cuida de quien te rodeas. La gente herida hiere. La gente curada cura. La gente amada ama. Las personas sanas sanan gente. Las personas empáticas entienden a los demás. Las personas que se superan inspiran a los demás a superarse. ¿Cómo podría ser de otro modo, verdad? Si aprendemos por imitación y repetición. Es como querer medicar sin ser médico, defender jurídicamente sin ser abogado, construir un armario sin ser carpintero o lo que se te ocurra sin haberlo aprendido antes. No se puede, así que rodéate de personas que te enseñen a llevar dentro lo que vos querés que exista dentro tuyo. Te voy a poner un caso real de la vida. Juan Pedro iba a clases de natación y hacía ya más de un año que había empezado. Y en este segundo año el grupo había cambiado porque algunos miembros habían continuado y otros no, ¿verdad? Se fue renovando, como ocurre en todos los grupos. Algunos habían dejado, otros eran los de siempre y otros se habían incorporado. Resulta que Juan Pedro se destacaba en el grupo como uno de los que más nadaba, pero también por ser el que más hablaba con todos.
Era cumplidor pero muy hablador también. Es sabido que no es un lugar para hablar de política o de religión, sino que uno en esos lugares habla de cuestiones diarias de la vida y haces bromas, y eso era lo que hacía Juan Pedro. Pero resultó que un día, en el que había estado particularmente hablador, los demás le empezaron a hacer bromas del tipo: ¿vos sos así todo el día? ¡Qué intenso! Este viene a entrenar la lengua. Le hacían comentarios jocosos de ese estilo, ¿no? Si nadara como hablara estaría para competir en las Olimpiadas. Todo en un ambiente de amistad. Pero había una chica que estaba en el andarivel de al lado, el de Juan Pedro, que se llamaba Marianela. Y también le hizo algún comentario de este tipo, alguna bromita así. Y Juan Pedro se lo tomó bien, como todos los comentarios que eran jocosos y bromistas, ¿no? Porque estaban en un ambiente de amistad. Pero resultó que cuando Juan Pedro sale de la pileta para ir al vestuario, vio que esa chica tenía tatuada en su hombro el logo de un pañuelo que representa a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, que son las mujeres cuyos hijos pertenecieron a la guerrilla en los 70 y que fueron desaparecidos por la dictadura militar. De repente la expresión en el rostro cambió, como quien ve algo que le desagrada mucho, como si le hubiesen traído kriptonita a Superman. Y los mismos comentarios que Juan Pedro se había tomado bien, se los tomó completamente mal. Su interpretación cambió. Resulta que este Juan Pedro había trabajado en la policía y había estudiado economía y algunas cuestiones sociales, por lo que tenía una ideología liberal y de derecha. Y todo lo que fuera zurdaje, él estaba en contra. Así que no le volvió a hablar a esa chica y la evitaba para que no haya conflicto. Él simplemente no quería ese tipo de personas y para evitar conflictos la ignoraba. Esto es la ley del espejo. Porque si Juan Pedro no fuese un idealista, libertario y de derecha, no le importaría que Marianela fuese de izquierda. Pero como él detestaba a todo lo que sea de izquierda, entonces los comentarios que se había tomado bien de Marianela se los tomó mal. Porque para él esas personas no son malas, para Juan Pedro. Entonces, ¿qué le enseñó el reflejo en Marianela a Juan Pedro? Y la profundidad de sus convicciones ideológicas y que tal vez necesite ser más tolerante con la forma de pensar de los demás. Este reflejo de la ley del espejo se llama en psicología proyección y consiste en atribuir a la otra persona pensamientos y sentimientos propios que le resultan inaceptables. La ley del espejo, en cambio, habla de proyección, pero en vez del término proyección utiliza el término espejo porque nos espeja y dice que se debe a que nos refleja, a que vemos en el otro algo que somos nosotros mismos y nos molesta de nosotros. De este modo, debemos usar este reflejo para conocernos a nosotros mismos y poder sanar. Vos podés decir, ¿qué acaso no es obvio que es molesto que una persona sea desordenada o muy ordenada, impuntual o muy puntual, fanática de algo que no me interesa, que sea aburrido o fiestero, que sea grosero o muy formal, que sea mandón o dócil, que le importa mucho lo que opinan los demás de él o no? ¿No es obvio que esto es fastidioso? La verdad es que no. Es su problema, no el nuestro. Lo que te incomoda es lo que vos no permitís en vos o haces en exceso. Lo que nos molesta o agrada de los demás es aquello de lo que carecemos por completo y nos importa, nos afecta el carecer de eso. Y aquello que tenemos
en exceso y nos molesta. O sea, ya sea porque carezcamos de ese rasgo en la personalidad del otro o porque la tengamos, si nos irrita que la otra persona sea así, es porque nos molesta en nosotros mismos. Todo lo que me molesta del otro está dentro de mí. Todo lo que me critican, si me molesta, está dentro de mí. Todo lo que me gusta del otro también está dentro de mí. Y todo lo que me critican, si no me molesta, no está dentro de mí.